Blanco no entró a noticias ni un solo día, o mejor dicho, entró muy pocos días, y las veces que entró con una resistencia enorme, mientras que el descamisado tituló una vez, no lo encontré, pero se rompió el cerco del brujo López Rega. Y era muy gracioso porque en la misma cobertura donde mostraba a una dirigente de la JP en la foto con Perón y tal, había un recuadrito que decía diálogo directo sin intermediarios, y era un cable de Telam donde contaban que Perón había habilitado el diálogo con la juventud por medio de López Rega. O sea, sin intermediario, el primer error. O sea, pone a López Rega y no él directamente en la conversación. ¿Y en qué quedamos con la ruptura del cerco? Vas, entras a la casa, te sacas la foto y te dicen, y ahora vas a hablar con López Rega. Me parece que hay como una construcción de la realidad muy diferente que tiene que ver también con quiénes eran los que hacían cada uno, no sé, con todo respeto, creo que Lizazo o Galimberti no es lo mismo que Belvisky, Bonazo. Claro, porque eso mismo que decís, y es la palabra que hay ahí, de la pregunta es la palabra mercado, ¿no? Y en tu libro está perfectamente claro eso, creo también. Bueno, una es la palabra mercado, porque una era el descamisado, era para circular dentro de la militancia, por eso ese lenguaje incluso crítico, en ese momento de auge de masas nada era crítico, pero había una dirección como muy evidente a la militancia, ¿no? A la militancia o a quien estuviera interesado en comprarlo, más allá de que circulaba en los kioscos, más allá de que uno muchas veces, como en la novela de Alan Pauls, incluso dice, esperaba que llegara el descamisado al kiosco en la novela Historia del Llanto, en el 73. Pero Noticias sale con una política concreta a conquistar el mercado, es decir, hacer puesta en los kioscos de la misma manera que Crónica, además ni siquiera competir con los otros diarios. Y incluso estaba en tu libro. A salir digamos, para un público general. Por eso es que es concebido de esta manera, no por las carletas que en ese momento signaban la estrategia política de la organización, sino por aquellos que hacían una política de superficie, que todavía estaban como intelectuales de superficie, todavía, hasta 3 meses más, como Walsh, Urondo y todo lo demás. Pero en ese momento era concebir un medio en que se pudiera competir con Crónica, y por eso era la desesperación de Walsh por ser muy, muy popular, tener un lenguaje popular, tener un diseño atractivo a los ojos, que era, digamos, bueno, ese punto de lo popular ahí, de lo popular es me olvidé, era algo lo que señalaste, dijiste la palabra kiosco y me acordé, fue mundial cuando en el año 74 fue mundial en Alemania, entonces me olvidé, eso es fundamental por cómo lo colgaban en los kioscos, justamente. Ellos sacan un suplemento y deciden armar el diario al revés, en vez de que el suplemento vaya como un insert del diario, el diario va como un insert del suplemento, y el suplemento siempre tenía unas fotos, la página entera, y había mucho, o sea, no eran fotos estáticas, eran jugadas, tipo volando, así haciendo, pateando una pelota, eran fotos muy bonitas, entonces iba colgado en los kioscos y tuvo un impacto directo en la venta. Ahora, ¿vos pensás que eso era una estrategia de mercado? Ellos lo veían de ese modo, sí. Digamos, porque una cosa es pensarlo en competencia con otros medios comerciales, es obvio que desde el punto de vista de la estrategia de captación de público sí es así, pero eso también puede ser una estrategia de captación de público enteramente política, es decir, lo que digo es, no sé si llamar a eso una estrategia de mercado. Hay algo, no, yo creo que es político, pero... Digo, porque en parte de lo que yo iba a plantear antes tenía que ver con algo que vos señalás, que en parte estaba en la
Mariana inicialmente respecto del momento, ¿no?, en el que sale noticias. Pero bueno, Mariana decía, por ahí es un diario que uno a la distancia lo podría haber visto unos meses antes, pero que al mismo tiempo es muy complicado pensar esta cuestión de lanzar un diario para después pasar a la distancia, tan poco tiempo después, a la complejidad, ¿no? Es decir, esta fluctuación de estrategias respecto de Montoneros, de avanzar sobre una política de masas o replegarse en una política, claro, más militarizada, es una cuestión estrictamente política. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede pensar que esa estrategia de llegada al público es una estrategia de mercado o es una estrategia enteramente política y sí, claro, yo me refería a esto, perdóname. Yo el mercado lo usaba en ese sentido, usaba en ese sentido, de cómo llegar a un público muy amplio y muy popular. Se llegó a tener tiradas enloquecidas, 150.000 ejemplares. Entonces, disputarle a Crónica, acá tenés toda la info, todo el tour, si querés, la información sobre el tour, por ejemplo, pero además lo otro, el villero muerto, la olla popular y la política montonera, digamos, la política de la organización, pero disputándole, en ese sentido usaba la palabra mercado, popularmente, público. Bueno, pero en ese sentido usa la palabra mercado. Pero la pregunta es si el mercado es como parte de la estrategia de captación de masas o es al revés, digamos, me parece, en relación con lo que dice Mirta. Como bueno, en realidad no es que nos interesa el mercado porque queremos tener más lectores, sino que nos queremos tener más adeptos. Que no es el caso de Crónica, que está vendiendo otra cosa. Para seguir saliendo, esto está claro. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, la publicidad del diario era publicidad oficial y de los sindicatos. No tenían un aviso de shampoo nunca. No, y sí tenían aviso de las distribuidoras de cine. Perdón, de eso tenían también. Cine había. Los canales de televisión eran estatales, también tenían avisos. O sea, martilleros. Y tenían, pero la sección agrupada, o sea, no pagás ni la mitad del papel con esto, no pagas la luz, los sueldos, nada. O sea, desde el punto de vista de la reproducción del diario, no vivían de la publicidad. El tema del ingreso por venta es un ingreso con trampa, porque cuanto más vendés, más costo tenés también. O sea, el ingreso publicitario es un ingreso limpio en un medio gráfico. No es que tenés que pagar más papel, más imprenta, a diferencia de la tirada. Está claro que ellos vivían siempre del respaldo de la financiación de la organización, pero creo que sí, que apuntaban al mercado, porque si una persona en vez de comprar Crónica compraba noticias, porque no era un segundo diario, o sea, era un segundo diario por ahí para la gente que compraba Clarín, La Opinión, o sea, que era como la combinación de dos segundos diarios en ese caso, pero para comprar Clarín probablemente fue un segundo diario, era que lo pienso, pero si no, supiera que tenés todo, no tenía problema de La Opinión. Llegaban tarde, pero llegaban a todo el país. Había días que no llegaban, había días que no salían acá. Tuvieron problemas de distribución serios, secuestro de los distribuidores se les sentaban encima. ¿Y eso sale del diario? O sea, ellos lo denuncian. A veces sí, diario, a veces. Cuentan, inclusive, estoy tratando de recordar si lo cuentan en el diario. Yo creo que cuentan una vez el problema más grande que tuvieron, que terminaron hablando y que casi terminan a los tiros, porque los distribuidores de los diarios también son gente que sin querer hacer la revolución igual andaba armada y que tuvieron una pelea muy grande, a la que fue personal, a la que estuvo Miguel Bonazo. Creo que me contó detalles, pero creo que ahí hicieron público que el diario, lo que sí vas a encontrar 2x3 son noticias chiquititas. Disculpas a los lectores, ayer nos llegamos